Muy buenos días, profesor. Nos encontramos aquí presentes los compañeros Brandon de la Cruz y Sebastián Zambrano para abordar las temáticas de las jornadas de trabajo, descansos y vacaciones y todo lo referente a la remuneración. Bueno, para empezar vamos hablando sobre la definición de las jornadas de trabajo. ¿Qué son las jornadas de trabajo? Se entiende como jornada de trabajo a las horas, las horas que debe cumplir un trabajador que debe cumplir legalmente dentro de su jornada semanal. Además también se entiende por esta pues que el trabajador va a estar a total disposición del empleador, pero el empleador no puede disponer para uso personal o beneficios personales del trabajador. Estas jornadas de trabajo tienen distintas clasificaciones, que en estas clasificaciones tenemos pues por horas del día en que se realizan, que estas de aquí entran las jornadas diurnas, nocturnas y las mixtas. Siendo las jornadas diurnas las que se realizan de 6 de la mañana a 7 de la noche, la jornada nocturna la que se realiza de 7 de la noche a 6 de la mañana y esta se las pone con un recargo del 25%, y las mixtas pues pueden mezclar un día nocturna y otro día diurna. Por otro lado tenemos las que son jornadas de trabajo por su origen, que pueden ser legal o contractual. Las legales son las que se mantienen dentro del marco legal, que son 8 horas diarias y 40 semanales, y las contractuales son las que se llega a un acuerdo entre las partes de las horas trabajadas sin exceder a las horas legales establecidas, ya que se entiende pues que un exceso de horas trabajadas puede causar un desgaste emocional y físico del trabajador, y esto puede causar una baja producción dentro de la empresa y aumentar los riesgos de accidentes laborales. Tenemos también las que vienen siendo por la duración y el día en que se realizan. Dentro de esto tenemos las jornadas ordinarias. Pues. En las jornadas ordinarias se la entiende así porque son las que habitualmente realiza el trabajador diariamente, siendo estas pues común o especiales, ¿ya? Las comunes son las que se mantienen dentro del marco normativo, pues que están 8 horas diarias y 40 semanales, y las especiales también se encuentran dentro del marco normativo, pero estas de aquí son de menor duración o mayor duración. Por ejemplo, las jornadas ordinarias especiales de menor duración, en estas tenemos lo que vienen siendo los trabajos de subsuelos, que estos de aquí se realizan con un máximo de 6 horas diarias, extendiéndose a una hora más como concepto de jornada, extraordinaria o suplementaria. También tenemos dentro de esta lo que vienen siendo los trabajos de adolescentes mayores de 15 años, donde se dice pues que ellos solo pueden trabajar 6 horas máximas en el día y 30 semanales, perdón. En estas de aquí también entran lo que viene siendo el trabajo de la madre lactante. ¿Qué pasa aquí? Ellas también trabajan durante 6 horas diarias, pero solo en un lapso de 12 meses. Ya, tenemos también la jornada ordinaria especial con mayor duración. Dentro de esta tenemos los cargos que se generan con una función de confianza, como por ejemplo los trabajos de confianza, valga la redundancia, y los trabajos de dirección, que estos de aquí salen a representación del empleador cuando se lo necesitan. También están dentro de estos el trabajo de los guardias y los porteros residentes, y los trabajos de transportistas. ¿Qué pasa con estos trabajos? Pues según el artículo 58, estos tipos de trabajos de aquí no se los va a considerar como horas extraordinarias o suplementarias si se pasan de las horas excedidas, las 8 horas legalmente, ¿no? Porque son trabajos que son trabajos generados pues con una función de confianza. Precisamente por eso está el artículo 58 que nos menciona que estos tipos de trabajos aquí no van a ser remunerados con esto por ser un cargo de función de confianza. Tenemos también la jornada extraordinaria. ¿Qué son las jornadas extraordinarias? Pues son los trabajos que se realizan los días sábados, domingos y días de descansos forzosos u obligatorios, siempre y cuando no se hubiera fijado otra fecha o otro periodo para los descansos semanales. Si se llega a laburar dentro de estos días de aquí, se lo va a tener con un recargo del 100%, se lo va a remunerar con un recargo del 100%. Las jornadas suplementarias son las que se ejecutan inmediatamente o a continuación de que se termine la jornada ordinaria. Estas de aquí se caracterizan más bien porque tienen una duración de 4 horas diarias y
12 horas semanales máximo. Estas de aquí también, para poder darse, tiene que darse previamente un acuerdo entre las partes y tiene que tener autorización del inspector de trabajo. Estas de aquí pues se remuneran con un cargo del 50% si se realizan de 6 de la mañana a 12 de la noche y con un recargo del 100% si se realizan de 12 de la noche a 6 de la mañana. Las jornadas de recuperación, por otro lado, pues son aquellas que se realizan para recuperar las jornadas una o varias jornadas perdidas que de manera colectiva pues hayan interrumpido el trabajo o que se haya interrumpido por causas de daño o por causas de fuerza mayor o causas pues en contra de la voluntad del trabajador o los empleadores. Se entiende aquí pues que el empleador para hacer estas horas de recuperación puede extenderse hasta 3 horas diarias en los días consiguientes para poder recuperar todas estas horas perdidas, o en cualquier caso puede llegar a un acuerdo con los trabajadores para ver cómo se las recupera. También tenemos los descansos. ¿Qué son los descansos? Se define como descanso, pues el tiempo se refiere pues al periodo de tiempo que una persona se abstiene a realizar actividades laborales, físicas o mentales, ya que este tiempo de aquí se lo toma las personas como para recuperar energías y para recuperar su estabilidad mental más que nada. Entonces, estos tipos de descansos también tienen distintas clasificaciones. Dentro de estas clasificaciones pues tenemos el descanso diario. Pues el descanso diario es el que resta de las jornadas laborales usualmente, o también es el que se da durante las jornadas laborales. Por ejemplo, puede dividirse la jornada laboral en un determinado tiempo de hora y se da un descanso para que se vayan precisamente como que a almorzar o a hacer alguna actividad para descansar. Estos de aquí y luego volver a su jornada de trabajo. Estos de aquí usualmente pueden durar hasta 2 horas de descanso entre la jornada del trabajo. También tenemos los descansos forzosos, que por lo general son los días sábados y domingos. También está el descanso obligatorio, porque esto de aquí le corresponde a los días festivos o de fiestas cívicas o fiestas religiosas, pues como pueden ser pues, el 1 de enero, el Viernes Santo, el 1 y 25 de mayo, el 10 de agosto, el 9 de octubre, el 2 y 3 de noviembre y también el 25 de diciembre. Se entiende que las personas que trabajen durante estos días se los va a recargar con un 100% sobre su sueldo, excepto en los contratos que sean parciales, ya que los contratos que son parciales se los va a entender pues como jornada ordinaria de trabajo. Por último tenemos lo que viene siendo el descanso anual. Pues el descanso anual, o también conocido como las vacaciones, son el descanso temporal de una actividad habitual, o también se lo puede comprender como el derecho de un trabajador que ha adquirido por realizar ciertas actividades continuas con un mismo empleador. El descanso anual se da con la finalidad pues, de que el trabajador se libere del estrés causado por el trabajo y pueda recuperar todas sus energías al máximo y descansar más que nada. Este de aquí tiene ciertas características que son legales usualmente, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no? Que el trabajador tiene el derecho de recibir 15 días de descanso continuos durante cada año. No se puede acumular estas vacaciones durante 3 años seguidos, porque al pasar el 3er año, estas vacaciones de aquí se las pierde. El trabajador que no hubiere completado el año completo, no va a recibir la completa porción de este de aquí, sino que va a obtener una parte proporcional nomás dentro de lo que vendría siendo las vacaciones. También se entiende por esto de aquí pues que si el trabajador ya cumple un lapso de 6 años con el mismo empleador, va a recibir un día adicional por cada año consiguiente. A continuación, mi compañero Sebastián les va a mencionar lo que viene siendo respecto a lo que es la remuneración. Es así que a continuación vamos a poder abordar lo que es el dominio de la remuneración con todo lo que la engloba. Principalmente para entenderla tenemos que
conocer cuál es el concepto o la acepción que se tiene de la misma. La remuneración como tal se la define como la contraprestación por servicios de carácter lícito y personal en relación de subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona realiza una actividad en concreto de forma evidentemente propia y lícita, es decir, en el marco, no excediendo los marcos de la ley, a favor de una persona, que en este caso va a ser su empleador, porque este es quien tiene la fuerza capital para como tal remunerar en la actividad que éste está realizando. Es muy importante considerar que dentro de esta dinámica se va a dar una figura de subordinación por parte de la persona que está trabajando con quien le va a cancelar como tal el pago, precisamente la contraprestación de la actividad que realiza. Además de esto, es importante mencionar que la remuneración viene a ser el principal derecho, es decir, el derecho más fundamental y principal que posee un trabajador, y también constituye a ser la principal obligación que tiene un empleador con este. Aparte que la remuneración implica ser uno de los elementos más esenciales como tal que posee el contrato individual de trabajo. Entonces, teniendo en consideración esto, es que podemos pasar a la clasificación de las remuneraciones o las clases de estas, que se conoce que son dos. Tenemos el sueldo y el salario. Al sueldo se lo percibe como el que el empleador le paga al trabajador, y esto lo hace en la figura de por meses, incluyendo siempre los días no laborales, es decir, pues en los fines de semana, y el plazo como tal del pago no puede exceder a un mes. Algo importante a mencionar aquí es que se le denomina trabajador a la persona que realiza la actividad en este caso, porque la fuerza de trabajo que está desarrollando en su actividad es más intelectual que física. Obviamente ambas están en juego, pero siempre la intelectual es la que más va a pesar, por ende se lo considera como un trabajador dentro de esta figura, además de la característica, como se mencionó, del pago por mes. Algo que contrasta con la forma de pago que es el salario, porque en el salario se le paga por jornada a un obrero, que son unidades de obra, es decir, por jornada, por lo que se realiza en la jornada de cada día. Sí. O por tareas concretas, y esto debe ser con un plazo de pago no mayor a una semana. Y en consideración de lo que mencionaba, la característica de por qué se le denomina como trabajadora a la persona que realiza la actividad aquí, en el caso del salario se le denomina obrero porque la fuerza de trabajo que está otorgando el trabajador es más que nada física. También hay una cuestión intelectual, pero es más que nada fuerza bruta la que utiliza para ejercer su trabajo, por ende se lo considera de esa forma. Algo importante a tener en consideración es que las remuneraciones como tal son establecidas por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que se le conoce como la CONADE, la cual pues siempre va a tener que considerar los mínimos de los presupuestos de cantidades de la remuneración en base a cuestiones sociales, culturales, políticas, económicas del momento concreto en el que se encuentra el país. Teniendo en consideración esto, podemos como tal hablar precisamente de cuáles son las políticas de trabajo y salario y las consideraciones para la fijación de sueldos y salarios mínimos. Para el primer punto es importante mencionar que cuando hablamos de políticas de trabajo, estas se refieren a la actitud gubernamental, es decir, estatal, que se da hacia la retribución del trabajo subordinado, como lo hemos explicado con anterioridad, buscando ser siempre racional y justo en base precisamente a la actividad que se realiza y la fuerza que se emplea en esta. Por ende, los sueldos básicos, también llamados salario sectorial o profesional, son siempre la cantidad mínima para trabajadores específicos según actividades concretas. Y las consideraciones para la fijación de sueldos y salarios mínimos siempre van a ser para fijar sueldos y salarios mínimos que se busca que se apunten a satisfacer siempre las necesidades del trabajador y su familia. Eso es una cuestión elemental. Y siempre se debe considerar también, como se ha mencionado, cuál es el desgaste físico, cuál es el rendimiento laboral, es decir, qué es lo que el trabajador como tal, entre comillas, sacrifica, y por ende la remuneración que va a recibir, cómo tiene que buscar como tal justificar el trabajo que está realizando. Y por ende, pues además de esto siempre se efectúa esto respetando los objetivos del trabajo decente, del trabajo digno, aparte de los principios fundamentales del trabajo y la seguridad social, obviamente. Considerando esto, pasamos al siguiente punto, que son justamente cuáles son estos principios que regulan la remuneración dentro de esta figura del derecho laboral. El principal que tenemos es la igualdad, y este instaura que el trabajador siempre va a tener que recibir una remuneración igual, estándar, sin importar distinciones como puede ser la raza, el sexo, el género. Evidentemente esto en materia de trabajos de una igual remuneración, donde la actividad que se realice sea en la misma cantidad, obviamente. Además que se considera siempre,
vale recalcar la especialización y la experiencia en una persona para la remuneración de esta, porque al fin y al cabo siempre la preparación de una persona y el tiempo de práctica que haya tenido va a ser crucial para definir qué tanto se le debe cancelar. El segundo principio es la libertad, ya que las partes contratantes tienen como tal esta potestad de poder establecer montos, pero siempre que no sea menos de lo que establece la ley. Evidentemente aquí se instaura que sí, hay una libertad, pero un poco coartada, porque al final hay esta posibilidad de que el empleador decida establecer qué es lo que desea pagar, pero siempre no contraviniendo el límite de la ley. Y el último tenemos a la suficiencia, y establece que la remuneración siempre debe ser justa y digna principalmente. Y esto debe ser porque siempre tiene que apuntar a cubrir cuáles son las necesidades básicas que tiene el trabajador y su familia, su núcleo, o simplemente el trabajador si no posee una. Aparte que el Estado debe establecer siempre anualmente una revisión a cuál es el salario básico que existe en base a, como se ha mencionado, la contextualidad social, política, económica y cómo, por ejemplo, la inflación puede afectar el precio de los productos, la canasta básica y demás. Estos principios como tal hay que mencionar que son fundamentales para el derecho laboral y por ende también pues para la remuneración evidentemente y tienen su razón de ser, tienen su raíz, como muchos de estos principios, en la justicia social, que es lo que siempre el derecho laboral contemporáneo ha buscado como tal con sus trabajadores, porque son quienes siempre están en una posición de mayor vulnerabilidad dentro de la dinámica laboral. Y estos se basan siempre en libertad, igualdad, suficiencia, pero además se considera, como se ha mencionado, el tipo de productividad que se tiene, la experiencia, la energía con la que se realizan las actividades, el progreso para poder constatar cuál es la remuneración más justa. Es así que ahora podemos abordar el tema de las garantías de la remuneración, las cuales son 5. Principalmente la integridad es la que se conoce, que establece que la remuneración no puede ser disminuida ni descontada sin que la autorización expresa del trabajador o de acuerdo con la ley. Es decir, que este tiene que estar en plena conciencia de cuál es el volumen de la cantidad o el volumen de dinero que va a recibir, y si va a ser disminuido, pues tiene que dar pleno consentimiento de eso, o por lo menos si la ley lo establece, pues vamos a remitirnos a esta. Un ejemplo puede ser de autorización cuando se dan cuotas sindicales o pensiones alimenticias solicitadas por la Asociación de Trabajadores. La segunda garantía encontramos que es la oportunidad y establece que el empleador siempre debe pagar la remuneración en los plazos convenidos según establece la ley y la costumbre, ya que los plazos no pueden exceder un mes para un sueldo y una semana para un salario. Son los máximos establecidos para la figura de lo que un obrero trabaja en una jornada, la semana, porque también se le puede pagar diariamente, o lo que un trabajador debe recibir por una mensualidad de su trabajo. Si pasamos a las siguientes garantías, la tercera es la inembargabilidad, y establece que el salario es inembargable y debe ser protegido por el Estado para asegurar siempre el sustento del trabajador y su familia, o si no tiene el sustento personal, ya que es un derecho fundamental que tiene el trabajador, como se ha venido desarrollando. El siguiente es la intransferibilidad, puesto que el salario viene a ser el salario como pago que se le atribuye que se le cancela al trabajador o al obrero, tiene que ser directamente remunerado hacia él, no hacia ninguna otra persona. No es como hacia su hijo, hacia su pareja, su esposa, sus padres, no es hasta esa persona, porque esta es otra cualidad del trabajo que es personal, por ende mismo. O en caso, por ejemplo, de los adolescentes, se le tiene que cancelar a su representante legal. Y el último tenemos que es el privilegio de primera clase, el cual instaura que las deudas del empleador hacia el trabajador tienen siempre una prioridad en un nivel de jerarquía respecto a que se lo percibe como un crédito privilegiado de primera clase. Y esto pasa, por ejemplo, por encima de los créditos hipotecarios que pueda tener el empleador, ya que precisamente por la protección que se le instaura por los derechos a el trabajador, este siempre va a tener que recibir su remuneración sin importar que el empleador esté con otras deudas o otras obligaciones que cancelar, ya que justamente como lo vengo desarrollando, las garantías siempre buscan asegurar que la remuneración sea cumplida en tiempo, en forma, en condición del volumen, de la cantidad y demás, porque el trabajador es lo que merece por la actividad que está siempre prestando constantemente a su empleador. Y todas estas cuestiones son evidentemente reguladas y controladas por nuestra normativa interna, que es nuestra Constitución como la norma suprema, y otros tratados internacionales o convenios, como por ejemplo el 95 de la OIT. Y ya que a la final siempre el trabajador va a tener que recibir esta clase de paga, porque al final es uno de sus derechos fundamentales, ¿sí? Mejor dicho, es el principal de todos.
Pasamos al siguiente punto, que es el salario digno de Ecuador, el cual establece que el gobierno ecuatoriano, como Estado, debe siempre buscar como tal reemplazar el salario básico con un salario digno. ¿Y por qué? Porque no tenemos que hablar de que se les cancele a las personas el mínimo, sino lo que no debemos pensar así, sino hay que pensar en una perspectiva de lo que es digno para ellos, de cómo van a poder subsistir en calidad de vida y no solamente con el mínimo recurso para poder acceder a la canasta básica, porque es conocido que Ecuador, como el país dolarizado que es, tiene un nivel de costo de vida elevado en consideración a otros estados vecinos. Por ende, la canasta básica no siempre va a ser accesible para el común denominador de las personas, por lo que el salario mínimo, entre comillas, tiene que ser cambiado justamente a esta percepción de ser digno, para que así puedan vivir en dignidad y no con lo mínimo de las personas en el común denominador. Por lo que justamente también se considera que la compensación para este salario digno y esta perspectiva más contemporánea debe siempre incluir remuneraciones adicionales, como viene a ser la 13ª, la 14ª, el fondo de reserva, las comisiones o participación en las utilidades en caso de las empresas, y entre otros. Es así que podemos pasar al último punto como tal de la intervención, que va a ser hablar de cuáles son estas remuneraciones adicionales. En este caso, abordando a la 13ª y la 14ª remuneración. La 13ª, también conocida como bono navideño, porque se configura en un tiempo de pago en el que justamente son con las fiestas decembrinas, es el cual se percibe que va a equivaler a el 12% de lo recibido durante un año. Además que este puede pagarse ya sea mensualmente o acumularse hasta el 24 de diciembre para configurar el bono justamente de Navidad, como lo establece la propia denominación, aparte que no tiene límites y siempre se computa desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre. Y otra cuestión importante es que no es parte de la remuneración, sino es algo adicional, justo como lo dice el nombre. Y tenemos la 14ª remuneración o bono escolar, que también se conoce de esta forma porque justamente se cancela en una época en la que las personas, sin importar su región en el país, están justamente sus hijos más que nada por acceder a las escuelas, a los colegios, están por iniciar los procesos académicos, por lo que va a equivaler a una remuneración básica mínima unificada, actualmente en el Ecuador son $450 y va a configurarse de forma que el pago mensual acumulado tiene que ser antes del 15 de marzo, esto en la costa y en Galápagos, precisamente porque por estas temporadas siempre los colegios y las escuelas se encuentran en periodo de vacaciones y están por ingresar a clases, y precisamente por eso es que es un bono escolar, para contribuir a la ayuda del inicio de las actividades académicas y todo lo que la conlleva. Y en la Sierra y el Oriente va a ser el 15 de agosto. Y el cómputo como tal va a ser del 1 de marzo al 28-29 de febrero, según el año, evidentemente, en la costa y en Galápagos, y va a ser del 1 de agosto al 31 de junio en la región de la Sierra y el Oriente. Y otra cuestión importante es que precisamente no es parte de la remuneración, como lo viene a decir el título y como lo hemos mencionado. Tener en consideración esto es que se puede dar por clausurada el dominio de la remuneración y todo lo abordado en esta, por lo que agradecemos por su atención, profesor.